¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Te comparto las actividades con las que trabajaremos en la semana comprendida del 23 al 27 de noviembre. Y bueno, pues vamos a empezar con la actividad número 1, que es de español para el lunes 23 de noviembre. Recuerdas que la semana pasada estuvimos trabajando con refranes y bueno, rescatemos esta idea, que un refrán es una frase u oración que contiene algún consejo sobre la vida cotidiana o una moraleja. Recordarás cuando hablamos de fábulas en tercer grado, hablábamos de que todas estas terminaban con una moraleja y decíamos que la moraleja es como el consejo que te dan. Y en este caso, pues el refrán tiene un consejo. Te habíamos sugerido que investigaras con tus padres o con tus abuelos o algún familiar que te compartieran algunos refranes. Y bueno, en este caso vamos a identificar algunas características que tienen los refranes. Podrás observar que los refranes tienen dos tipos de mensajes. En este caso, hay un mensaje explícito y a la vez hay un mensaje implícito. ¿Pero qué quiere decir explícito e implícito? Bueno, en este caso, en esta diapositiva te indico que el mensaje es explícito cuando tú lo entiendes tal cual viene escrito. O sea, las palabras que están escritas en el refrán las debes de entender como tal. Aquí en este caso dice, no tiene interpretaciones ocultas, con doble sentido o abstractas. Es decir, la información es clara, directa y fácil de comprender. O sea, el mensaje explícito es entender las palabras tal cual vienen escritas en el refrán. Pero el mensaje implícito dice, el mensaje de un texto es implícito cuando no expresa las ideas de manera clara o es necesario interpretarlas para poder comprenderlo. Aquí entra la metáfora, aquí entra la comparación que pudiéramos hacer de un refrán. O sea, es mm, la parte interesante del refrán porque las palabras con las que está escrito pueden significar otra cuestión. En este caso te pongo un ejemplo. Este es un refrán muy conocido. Probablemente tú lo has escuchado o probablemente te lo dijeron tus familiares. Agua que no has de beber, déjala correr. ¿Cuál es el mensaje explícito? O sea, el mensaje real, el mensaje que tú debes de entender de acuerdo a las palabras que se usaron en este refrán. Aquí nos hablan de agua, de que no hay que beber. Y dice, el mensaje explícito, se refiere al agua que está sucia, o sea, agua que no has de beber, puede ser que esté sucia, que esté contaminada, y no te la tienes que beber porque pues, obviamente te va a hacer daño. Así se puede entender. Pero el mensaje implícito, fíjate, dice, se refiere a que es mejor no entrometerse en asuntos ajenos que no nos incumben. O sea, ¿cómo pudiera ser interpretado este refrán? Supongamos que tú ves a unos niños discutiendo por algún conflicto que ellos tuvieron y tú quieres intervenir. Probablemente es tu amigo el que está discutiendo. Entonces, tú tú quieres intervenir en ese asunto, pero pues no es de tu incumbencia. Entonces, pues no te tienes que meter. Aquí se pudiera entender entonces, agua que no has de beber, déjala correr. ¿Sí? O sea, algo que no es para ti, pues déjalo, ¿sí? No te involucres. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada del de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente? No es que sea un mensaje o un refrán para los camarones. Si fuera el mensaje explícito, sí entenderíamos que un camarón se durmió y pues no se dio cuenta y se lo llevó la corriente y amaneció en otro lado. Pero el mensaje implícito de este refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, se refiere pues cuando te descuidas y perdiste alguna oportunidad. Entonces, quiero que
enfoques en esto, los refranes tienen dos tipos de mensaje, el mensaje explícito y el mensaje implícito. ¿Qué es lo que vas a hacer? Quiero que cheques en la página 52 de tu libro de español. Aparecen estos 4 refranes. ¿Qué es lo que vas a hacer? En tu cuaderno escribes cada uno de los refranes y a un lado anotas el mensaje implícito, ¿sí? O sea, ¿cuál es la interpretación que se debe de dar? Aquí, obviamente, no se refiere a un jarrito. Pueden ser otras cosas. De tal palo, tal astilla. No se refiere exactamente a un palo, ¿sí? Entonces, la actividad que vas a realizar es, página 52, esos refranes. Hay que escribir el mensaje implícito. Pasamos a la actividad número 2, que está destinada para el martes 24 de noviembre y es de matemáticas. En este caso vamos a trabajar con rectas numéricas. Observa esta recta numérica. Observas los números del 0 al 10. Quiero que te fijes en lo siguiente. La misma distancia que existe del 0 al 1, o sea, esta distancia es la misma que debe haber del número 2 al 3, del 8 al 9, ¿sí? Es la misma distancia, ¿sí? Es una característica de las rectas numéricas. Y probablemente en primer grado usaste de estas rectas para sumar, ¿sí? Hacías brinquitos, hacías saltos y decías, por ejemplo, 2 más 3 igual a 5. Pero te ponían rectas de este tipo. Como ya estás en cuarto grado, vamos a trabajar con un aspecto diferente en las rectas numéricas. Fíjate bien, esta recta numérica pudiera ser para ti distinta a esta, porque aquí va de 1 en 1. Pero ¿qué tal esta? Que aparece aquí el 0 y el 3. Te preguntarás, ¿y el 1 y el 2? Pues yo te pregunto lo mismo. El 1 y el 2, estarás de acuerdo en que no van aquí. Tendrían que ir aquí. Si dijimos que la distancia entre estos números debe ser igual, se supone que de aquí a aquí, del 0 al 3, tiene que haber, esta distancia es la misma que debe haber de aquí a aquí. O sea, aquí te das cuenta que va de 3 en 3. Si aquí es el 0 y aquí el 3, ¿aquí qué número crees que debe de ir? Claro, el 6. ¿Y aquí? El 9, el 12, el 15, el 18. ¿Sí? Si aquí dijimos que va el 6, ¿en dónde irá el 5? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Pues obviamente que del lado izquierdo, ¿verdad? Bien, ahora, si la hacemos un poco más amplia, fíjate, aquí pudiéramos identificar dónde va el 1. Aquí donde tengo el puntero, aquí puede ir el 1, aquí puede ir el 2, aquí va el 3, aquí probablemente el 4, el 5, el 6. Hay que procurar que la distancia sea igual. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? En estas 3 rectas que están en la página 48, vamos a darte sugerencias de cómo hacerlo. Vamos a ubicar los números que nos sugieren. Estamos en la página 48. Aquí está el 0 y el 1. Y te piden que marques dónde está el número 5. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, checa esta distancia es del 0 al 1. Puedes medirla con una regla o con un hilo. Entonces, marca en dónde. Aquí, por ejemplo, sería el 2, ¿sí? 3, 4, 5. Pero tú hazlo considerando esta medida, ¿sí? Entonces, quiero que ubiques aquí el número 5. Ya que lo hagas, ahora vamos al siguiente. Ahora aquí vamos a ubicar el número 10, pero checa que de aquí a aquí es el número, está el 0 y el 2. Esta distancia de aquí a aquí, haz otra igual. ¿Qué número crees que vaya aquí? Es como las series numéricas. Si aquí va el 2, aquí iría el 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Toma en cuenta esta distancia. Ahora, vamos con esta. Aquí vamos a poner los números 4 y el 20. Y aquí va del 0 al 3. Si pones otro igual, aquí iría el 6, 9, 12, 15, 18, 21. Pero te diste cuenta que en ningún momento aparecen el 4 y el 20. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tal si esta la divides
para que aquí vaya el 1 y el 2. Entonces, aquí si lo divides para que encuentres el 1 y el 2, vas a encontrar cuál es la distancia para saber cuál es la distancia del 0 al 1. Si ya la tienes, le puedes sumar 1 al 3 para que obtengas el 4. Y cuando estés en el 21, puedes restarle 1 para que te dé el 20. Intenta hacerlo. Vamos a la siguiente. En esta recta tú podrás observar que hay otras rectas, pero aquí te darás cuenta que no aparece el número 0. No aparece el número 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Te darás cuenta que aquí está el 15 y el 19. Entonces, ¿qué números nos faltan? Obviamente que en este espacio donde estoy señalando con el puntero, falta el 16, 17 y 18. Aquí pudiera ir el 16, el 17, el 18, ¿sí? Ahora, aquí te podrás dar cuenta que vamos de 4 en 4. 15, 16, 17, 18, 19. Si ponemos otro tramo igual de este lado, ¿qué número irá aquí? El 19. O sea, iría 20, 21, 22, 23. Vamos de 4 en 4, ¿sí? Ahora, aquí, por ejemplo, pudiera ir el 23. Aquí, fíjate, ¿qué número crees que vaya? ¿El 16, el 17 o el 18? ¿Sí? Se trata de que tú logres identificar qué números pueden ir en medio de cada uno de estos. Ahora, ¿qué es lo que me vas a entregar? En la página 49 de tu libro de matemáticas aparecen estas rectas. Son 3 rectas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí vas a ubicar el número 2 y el número 9. Y tú te preguntarás, bueno, ¿en dónde va el 2 y el 9? Bueno, estarás de acuerdo que después del 3 no puede ir el 2. ¿En dónde vas a poner el 2? Hacia el lado izquierdo de tu página, ¿sí? Y el 9, pues obviamente que no tiene que ir antes del 7, tendrá que ir después del 7. Pero fíjate bien, te sugiero lo siguiente. ¿Qué te parece si aquí divides para que sepas dónde va el 4, el 5 y el 6? Y que sepas cuál es la distancia que hay, por ejemplo, del 3 al 4. O sea, ¿qué distancia hay de un número a otro? Y esa distancia la puedes poner aquí para identificar el 2 y puedes poner 2 de esos tramos para identificar dónde va el 9. Ahora, aquí está el 17 y el 25. Quiere decir que este va de 8 en 8. ¿Por qué de 8 en 8? Bueno, si estamos en el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos de 8 en 8. Aquí puedes ir viendo que 17 más 8, 25. 25 más 8, ¿cuánto van a ser? Ahora, y si restas 8, ¿qué número tendrá que ir aquí? Ya te estoy dando una pista. Ahora, en la última recta aparece el 26 y el 41. Aquí tienes el número 30. Y luego aquí, fíjate, está el 35 y el 36. ¿Qué te parece si checas esta distancia? Aquí va de 5 en 5. Haz otra igual. ¿Qué número tendrá que ir aquí? Aquí tú ya tienes, entre el 35 y el 36, ya tienes cuál es la distancia que hay de un número a otro. Una distancia igual a esta es la que te permitiría saber qué números van. Por ejemplo, aquí. Si pones una igual a estas, aquí sabrías que aquí va el 29, el 28 y así sucesivamente. Es lo que me vas a entregar en la actividad número 2 para el día martes. Vamos a pasar a ciencias naturales. En esta ocasión, te pongo dos palabras que probablemente tú has escuchado. Hongos y bacterias. Y probablemente tú conozcas algo acerca de los hongos y de las bacterias. Pero fíjate, en la página 54 de tu libro de Ciencias Naturales, observarás estas imágenes y probablemente no se parezcan en nada a lo que tú generalmente conoces como hongos. Este hongo, fíjate,
crece sobre los troncos de los árboles. Estos hongos, por ejemplo, le llaman cabeza de garrote, es el de la letra A, y a le llaman vejín, ¿sí? Y crecen sobre el musgo, no necesariamente sobre la tierra. Estos hongos, pues, los podremos encontrar en diferentes lugares. Ahora, los hongos tienen diferentes formas y tamaños. Te voy a mostrar unas imágenes para que los identifiques. Fíjate, esta es como que el clásico dibujito que tú conoces de un hongo, y este. Pero estos, por ejemplo, estos son hongos alucinógenos que contienen ciertas sustancias como una especie de droga que, bueno, hay personas que los consumen y bueno, sufren ciertos daños, ¿no? Pero mira, este hongo también está sobre el tronco de un árbol, al igual que este. Pero mira, voy a esto. Probablemente digas, bueno, ¿y por qué? Si aquí hay hongos, ¿por qué pone estas imágenes? Bueno, ¿qué crees? Esto es, si ya observaste bien, es la boca, el interior de la boca de una persona. Y esto es un hongo, no como estos, pero también hay hongos en el cuerpo humano. Este hongo causa una enfermedad que se llama candidiasis, ¿sí? Y también hay hongos aquí. Pueden ser en las uñas de las manos o en las uñas de los pies. Y esto también es un hongo. Entonces, los hongos tienen diferentes formas y diferentes tamaños. Hay hongos estos hongos se pueden ver a simple vista. Estos, son bastantes hongos, se logran identificar, pero se ven mejor en un microscopio. En el caso de las bacterias, dice que son de tamaño microscópico. A simple vista no las puedes ver, las tienes que ver usando un microscopio. En este caso, estas son las bacterias, que puede haber bastantes en nuestro cuerpo o en el medio ambiente, y tienen formas diferentes también. Aquí, por ejemplo, esta es la imagen de una llave de agua y hay una bacteria que provoca una enfermedad que se llama cólera. Y esta bacteria aparece en el agua. Por eso es recomendable hervir el agua o tomar agua, pues agua purificada, ¿no? Esta imagen es de otro tipo de bacterias. Entonces, la idea de lo que vamos a ver hoy es que los hongos y las bacterias tienen diferentes formas. Hay bacterias y hay hongos en el medio ambiente y en nuestro cuerpo también. Bueno, esta información que aparece en la página 55 de tu libro de Ciencias Naturales. Y aquí probablemente te sorprendas, pero aquí nos hablan de que los hongos y las bacterias son seres vivos. Aunque se te haga raro, bueno, esto sí lo entiendes como que es un ser vivo, pero esto como que probablemente nos pueda confundir un poco. Son seres vivos. Y aquí nos ponen un ejemplo, que el yogur que consumimos, el yogur que venden en las tiendas, aunque no lo creas, es una mezcla de bacterias que se llaman lactobacilos. Hay unos frasquitos de algo que se llama Yakult, y bueno, te encargo que leas una etiqueta para que veas qué contiene. Te va a decir que tiene lactobacilos y de hecho tiene el nombre del que se le da a los lactobacilos, pero fíjate, esos son bacterias. Entonces, prácticamente las bacterias forman parte de los procesos de cómo hacer el yogurt, ¿sí? Hay algo que también se llama levaduras para producir ciertos tipos de alimentos, ¿sí? Y también son bacterias. Puedes investigar cómo se hace el queso y te vas a sorprender, ¿no? Bueno, aquí nos indica en la página 55 que hay hongos de distintos tamaños. Puede haber hongos que no se pueden ver, que nada más se pueden ver con el microscopio, y hongos grandes que tú puedes ver a simple vista, ¿no? Se encuentran dice, casi en todas partes e incluso en el cuerpo humano, ¿sí? Los hongos y las bacterias, como son seres vivos, tienen también
funciones parecidas a las de nosotros. También se tienen que alimentar, también respiran y también se reproducen. Bueno, en nuestro libro, en la página 55, nos invitan a que hagamos una investigación acerca de los beneficios y los riesgos de los hongos y las bacterias. Tú así lo puedes buscar en internet. Los hongos y las bacterias tienen su parte buena, pero también tienen su parte riesgosa. Te invito a que la actividad que me entregues esté enfocada en esto, que tú investigues las cosas que nos benefician y las cosas que nos perjudican de los hongos y las bacterias. Vamos a pasar a la actividad número 4, que es de geografía, para el miércoles 25 de noviembre. Aquí vamos a retomar lo que hemos trabajado con los ríos. Ya la semana pasada tú identificaste que pues, los ríos terminan en lagos, lagunas o en el mar, ¿sí? Ahora, en nuestro país tenemos bastantes ríos. En la página 57 de tu libro de geografía podrás identificar en la información que hay hay muchísimos ríos, pero se consideran 50 que son los principales. Y pues ellos captan toda el agua de la lluvia. Recordarás que te pedí la semana pasada que compararas el mapa que venía en tu Atlas, en la página 12, si mal no recuerdo. Y bueno, la idea era que tú relacionaras que todas las montañas, o sea, en toda la sierra, cae el agua y obviamente baja y en algún momento tiene que formar un río. Y todo ese río probablemente se junte con otros, con otros, con otros y lleguen al mar. Ahora, aquí en la página 57 se te indica cuáles son de los ríos más caudalosos de nuestro país, o sea, de los ríos que llevan más agua, de los ríos más, pues más grandes, ¿no? Y aquí lo tenemos, tú lo puedes identificar en la página 57. Río Grijalva, río Usumacinta. Si recuerdas, cuando hablamos de los límites de México, tú identificaste en un mapa estos dos ríos. Y en esta ocasión vamos a volver a utilizar ese conocimiento. El río Grijalva, el río Usumacinta, el río Papaloapan, el río Coatzacoalcos, el río Balsas, el río Pánuco y el río Santiago. Aquí te hago te damos una ayudada. En tu libro viene Lerma Santiago, tiene ese nombre así. Por si no lo encuentras como río Santiago, búscalo como río Lerma Santiago. Bueno, estos son de los ríos más caudalosos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Algo sencillo, vamos a utilizar nuestro mapa de la página 189 y búscalos, estos ríos de acá, Grijalva, Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco y Santiago, son 7 ríos. Búscalos aquí, identifícalos. Una vez que los identifiques, checa la simbología de este mapa y fíjate cuáles pertenecen a la vertiente del Atlántico, o sea, cuáles terminan aquí y cuáles pertenecen a la vertiente del Pacífico. Entonces, tú en tu cuaderno, es lo que me vas a entregar, vas a hacer un esquema como este, ríos caudalosos de México, y aquí escribes de estos 7 ríos, cuáles pertenecen a la vertiente del Pacífico y cuáles pertenecen a la vertiente del Atlántico. Ojo, checa la simbología, checa bien los colores y escribe en cada apartado cuáles pertenecen a esta y a esta. ¿Sale? Bien. Vamos a historia. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de las culturas mesoamericanas? Hablábamos de los olmecas. Los olmecas pertenecieron o están consideradas como la primer cultura grande en lo que es nuestro país y se desarrolló en el periodo preclásico. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de aquellas culturas que se desarrollaron en el periodo clásico, específicamente a los mayas. Fíjate, los mayas, checa este tipo de construcción
Probablemente alguno de ustedes la conozca. Algunos la conocen como la pirámide de Kukulcán. Puedes investigar que en algún momento del año, el 21 de marzo, llega un momento en que el sol produce una sombra y hace un efecto que da la apariencia de que una serpiente viene bajando por aquí. Puedes investigarlo o ver videos en YouTube acerca de eso. Bueno, los mayas realizaron este tipo de construcciones, algo parecido a lo que hicieron los olmecas. Entonces, quiere decir que tenían grandes conocimientos de construcción. Fíjate, esto es importantísimo porque los mayas fueron, pues, la primera civilización en el mundo que usó el número 0. Y fíjate cómo eran sus números. El 1 era un puntito, el 2, 2 puntitos, 3, 3 puntitos, 4, 4 puntitos, y el 5, una rayita. Y el 6 era una rayita y un puntito. Quiere decir que iban sumando 5 más 1, 6. Ahora, 5 más 2, 7. Ellos tenían una numeración de este tipo, ¿sí? Practicaban la guerra y ellos hacían prisioneros a los que derrotaban y los sacrificaban. Esta es la parte rara, ¿no? La parte, pues, mala, por decirlo así. Pero ellos practicaban la guerra, tenían esclavos. Tenían esto, aunque no lo creas, es un observatorio. A ellos tenían grandes conocimientos de cómo observar los astros. Ellos podían saber con exactitud en qué fechas y a qué hora se iban a producir eclipses de sol. Ellos hacían este tipo de pinturas. Aquí puedes ver personas que eran guerreros o sacerdotes. Bueno, quiero que tú identifiques en tu libro, por favor, en la página 46. Esta es una parte del mapa de México. Estos puntitos rojos indican cuáles eran los principales centros ceremoniales de los mayas. ¿Qué es un centro ceremonial? Bueno, eran como las pirámides. De hecho, aquí te marco esto, Chichén Itzá. En Chichén Itzá se encuentra esta gran pirámide. Y en estos otros lugares, Uxmal, Tulum, Tikal, Bonampak, hay grandes pirámides de los mayas. Bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar? Quiero que hagas la lectura de la página 47 a la página 49 e identifiques en qué estados vivieron los mayas. Te repito, en aquella época en que ellos vivieron, no se llamaban como se llaman ahorita, pero ahí en tu libro aparece. Los mayas vivían en lo que actualmente se llama, bueno, de hecho este mapa te va a servir, aquí ubica, ¿no? Bueno, ¿en qué año alcanzaron su mayor esplendor? O sea, ¿en qué año alcanzaron lo mejor como sociedad, ¿no? ¿Quiénes gobernaban las ciudades mayas? ¿Te acuerdas? Si cuando contestes esto, lo podrás comparar con el cuestionario que hiciste sobre los olmecas y podrás notar que habrá una semejanza. ¿Por qué fueron considerados excelentes astrónomos? Algo te platiqué acerca de esto. ¿Y por qué fueron abandonadas las ciudades mayas? Llega un momento en que de los mayas, pues no se sabe nada, pero hay algunas ideas que nos pueden dar pistas de qué es lo que pasó con los mayas. Bueno, probablemente esta información sea muy extensa, pero necesitamos avanzar. Quiero que tú, aunque nada más me vas a presentar este cuestionario, pero le eches un vistazo a lo que viene adelante de tu libro después de la página 49, a partir de la página 50, te hablan de una cultura que se llamó Teotihuacana. Esta ciudad, Teotihuacán, fíjate lo impresionante de los teotihuacanos, llegaron a tener ciudades de más de 100,000 habitantes. Lagos de Moreno tiene actualmente como 160,000. Bueno, en aquella época, Teotihuacán tenía los mismos habitantes que Lagos. Y ellos llegaron a hacer estas construcciones tremendas. Mira, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Llegaron a usar herramientas de obsidiana. Ellos tenían sacerdotes, guerreros, artesanos, comerciantes. Y pues esta ciudad, fíjate, si tú lees la información, se cree que fue destruida, fue saqueada.
Algunos creen que se acabaron los recursos naturales de ese lugar y la cultura teotihuacana desapareció. Algo que creo yo que es de lo más relevante de esta cultura es las grandes construcciones que llegaron a ser. También te podrás encontrar la cultura zapoteca. Algo en lo que creo que estás comparando es que hacían pirámides. Fíjate, aquí es Teotihuacán, acá pues los mayas, estas pirámides. Y bueno, la cultura zapoteca, algo relevante en ellos fue una ciudad que construyeron arriba de una montaña. A esa ciudad se le llama, es esta que está en la imagen, Monte Albán, y está arriba de una montaña. Ellos también tenían gobernantes, sacerdotes, guerreros, también practicaban la guerra y a los prisioneros los sacrificaban, los mataban y los ofrecían a sus dioses. ¿Sí? Yo te recomiendo que leas esa información. Ahorita solamente me vas a presentar tú el cuestionario sobre los mayas, pero no está de más que identifiques la cultura teotihuacana y la zapoteca y te vas a dar cuenta que se parecían en algunas cosas. Bueno, vamos a pasar a formación cívica y ética, que es para el jueves 26 de noviembre. La página 46 hay una sugerencia de título que es actuar con responsabilidad puede mejorar mi vida. Ya hemos hablado mucho acerca de esto, pero pues es importante no quitar el dedo del renglón, que nuestras acciones sean responsables. Y aquí nos ponen un ejemplo en la página 46. Dice, bueno, este es un trabajo en equipo, obviamente no lo podemos hacer, pero nada más te lo pongo como ejemplo. Imagínate que a alguien le gusta jugar a las atrapadas en el salón. Bueno, tal vez tú pudieras decir, pues es interesante, ¿sí? Pero jugar a las atrapadas al salón puede tener sus riesgos, pero también puede tener alguna parte buena. Fíjate bien, aquí nos dice posibles consecuencias. Si juegas a las atrapadas en el salón, puedes tirar a alguien que se te atraviese. A lo mejor no lo haces con la mala intención, pero se puede dar. O a lo mejor tú te puedes golpear con algún objeto porque vas corriendo, no lo viste y te pegaste y te lastimaste. Te puedes resbalar, caer y lastimarte. Esta es como que la parte mala. Aunque te guste hacer esto, pero tienes este riesgo. Pero ahora, si lo haces con responsabilidad, en vez de jugar en el salón, puedes buscar un sitio apartado, despejado, perdón, y que no haya tantos peligros. Y también te puedes dar cuenta de que para jugar a las atrapadas puedes usar los zapatos adecuados o ropa que te permita mover mejor. Este es un ejemplo nada más para que identifiques. Las cosas que nos gustan hacer también pueden tener un riesgo, pero aquí la invitación es de que tú identifiques si hay riesgos, bueno, los identificas, pero ahora busca la manera de que no suceda. ¿A qué nos lleva esto? A que tú sepas que no solamente debemos ser responsables con nuestras acciones o con nuestra persona, también debemos de ser responsables con el medio ambiente. Solamente tenemos un planeta. En alguna ocasión te ponía el ejemplo, si tú abres tu closet de ropa, te darás cuenta que tienes muchas opciones para ponerte, muchos vestidos, muchas camisas, muchos pantalones, muchas chamarras. Pero si se te desgasta uno, te pones otro, ya no sirve uno, te pones otro. Pero en el caso del planeta, no tenemos otro. Tenemos que ser responsables para cuidarlo. ¿Qué te encargo? Vas a hacer la lectura en la página 47 de este texto, es muy breve, que dice, ¿cómo puedo ser responsable con el medio ambiente? Y bueno, aquí no te digo de qué se trata, tú léelo y con tus propias palabras vas a escribir en tu cuaderno qué recomendaciones te da esta lectura para cuidar el medio ambiente, ¿sí? Ahí te dice, sugiere qué cosas puedes hacer. Aquí lo importante es que una vez que las conozcas, trates de llevarlas a la práctica. Vamos a pasar a la actividad 7 para el viernes 27 de noviembre. Vamos a continuar con los refranes. En la página 52, te invito a que abras tu libro en la página 52
y vamos a ver algunas características de los refranes. Conforme vaya comentando, tú puedes ir anotando. ¿Cuál es la función y el propósito de los refranes? Pues recordarás que hemos dicho que la función del refrán es dar una enseñanza, dar un consejo. Origen y autoría. Cuando tú lees algún cuento o algo así, en la parte de abajo ves escrito el nombre del autor, pero los refranes no lo tienen. ¿Por qué razón? Porque no se sabe quién los compuso, no se sabe quién los inventó. Entonces, origen y autoría, pues no se sabe. O sea, son de no hay el nombre de una persona que los haya inventado. Son anónimos, esa es la palabra. Formas de transmisión, o sea, ¿cómo se dan a conocer? Pues de manera oral, o sea, cuando alguien te los platica, tu abuelo, tu abuela o algún familiar te dio a conocer un refrán y cómo lo transmitió de manera oral. Pero también los podemos transmitir de manera escrita. Cuando tú lo ves en un libro, te lo aprendes y hay dos maneras, oral y escrita. Tipos de mensajes. ¿Qué mensajes nos dan? Por lo general son mensajes que nos ayudan a reforzar nuestros valores. No hay un refrán que nos invite a portarnos mal. Por lo general son mensajes positivos, ¿verdad? Son mensajes buenos, mensajes que nos edifican, que nos construyen. Temas que tratan. ¿Sobre qué temas tratan? Bueno, sobre los valores, sobre las buenas costumbres, ¿sí? Extensión. Cuando tú lees un cuento, puede ser un cuento de 2, de 3 páginas, de 4, pero la extensión de los refranes, si te das cuenta, es corta. Es un rengloncito nada más. La extensión es corta. Ahora, relación causa-consecuencia con su estructura. Fíjate bien, en la mayoría de refranes, como que siempre nos ponen la causa y luego la consecuencia. O sea, primero va la causa y luego la consecuencia. Por ejemplo, camarón que se duerme, ¿qué va a pasar? Se lo lleva la corriente. ¿Sí? Entonces, por lo general, siempre va primero la causa y luego en el refrán nos indican qué es lo que va a pasar. Primero va la causa y luego la consecuencia. Recursos o figuras literarias. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que los refranes tienen ciertas características? Por ejemplo, se puede usar el juego de palabras, se puede usar la metáfora, se pueden usar las comparaciones. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ahí estamos haciendo la comparación de que un árbol puede ser una persona que te enseñe y la sombra que te da pueden ser las enseñanzas. Entonces, aquí se usa mucho las metáforas o las comparaciones. Esta última parte quiero que la dejemos en blanca porque es un tema muy extenso en formas verbales. No sé exactamente a qué se refiere. Si tú investigas formas verbales, te puede decir que es indicativo, subjuntivo, imperativo, perdón, indicativo, subjuntivo, pero este espacio sí lo vamos a dejar. A lo que quiero que lleguemos es a esto. Tú vas a escoger un refrán, de preferencia uno que tú entiendas bien y que sepas cómo se puede aplicar, que sepas cómo o en qué situaciones se puede usar. ¿Para qué? Bueno, en la página 53 hay una tabla como esta. Tú vas a copiar una tabla parecida a esta y con el refrán que tú escojas, la vas a llenar. Por ejemplo, hay un refrán que dice, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Bueno, aquí vas a poner el mensaje explícito. O sea, ¿cómo entiendes esto? O sea, estas palabras que te dice, ¿qué quieren decir? Aquí acuérdate que el significado o el mensaje explícito es exactamente cómo lo entiendes. Y el implícito es la parte que tú debes de entender. Por ejemplo, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Pues dice que no se puede creer a una persona que dice mentiras. Pero, ¿cuál es el significado implícito? Cuando un mentiroso
quiere decir algo que es verdad, nadie le va a creer porque piensan que va a volver a decir otra mentira. Este refrán, ¿cómo se puede usar? Fíjate, había un niño que siempre decía mentiras. Un día tuvo un problema y nadie le quiso ayudar porque creían que otra vez estaba mintiendo. No sé si te acuerdas o has escuchado el cuento de Pedro y el lobo. Un niño que siempre decía, ahí viene el lobo, y pues engañaba a los demás. Y el día en que llegó el lobo a atacarlo, nadie le creyó. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú piensa en un refrán. Por ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se entiende? ¿Y a quién se lo puedes decir? ¿Sí? Básate en el ejemplo que viene en la página 53. Y vamos a terminar en matemáticas para el viernes 27, la actividad número 8. Fíjate en estas rectas. Aquí hay algo muy diferente a las rectas con las que trabajamos. Aquí no aparece el 0 y no aparecen otros números. Aquí tenemos que pensar, ¿cómo ubicar otros números? Vamos por lógica. Si yo te digo, ¿dónde ubicarías el 100? No lo vas a ubicar aquí, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque el 100 va después del 40. Entonces, tú puedes decir, bueno, yo el 100 lo quiero poner aquí o aquí, pero quiero que entiendas esto. La distancia que tú pongas, por ejemplo, de aquí, si tú dices, yo quiero ponerle 100 aquí, aquí donde va el puntero, quiere decir que vas de 60 en 60. Entonces, si aquí pones el 100, una distancia parecida, aquí vas a ponerle 140. Pero a lo mejor tú quieres ponerle 100 aquí. No hay problema. O sea, aquí lo vas a poner donde tú quieras. Nada más que tienes que recordar que la distancia debe ser la misma. Si aquí, por ejemplo, quieres poner el 50, quiere decir que este espacio va de 10 en 10. 40, aquí va el 50, 60, 70, 80. ¿Sí? Vamos con esta. Si aquí pones el 300, ¿en dónde pondrías el 1000? ¿A la izquierda o a la derecha? O sea, el 1000 lo tendría que poner aquí. Si aquí pongo el 1000, aquí tendríamos un espacio de 700. ¿Sí? Entonces, si pones otra distancia igual, serían 1700. ¿Qué vas a hacer? En la página número 50 de tu libro de matemáticas, tienes 3 rectas. Y aquí te dice que coloques el 20, el 50 y el 80. Obviamente, el 20, ¿dónde lo vas a poner? Si aquí está el 30, ¿en dónde lo vas a poner? ¿A la izquierda o a la derecha? Si tú decides, por ejemplo, ponerlo aquí, de aquí a aquí habría una distancia de 10. Bueno, puedes medir esa y seguir marcándola. 40, 50, 60, 70, 80. ¿Sí? En esta del 100, ¿en dónde pondrías el 300, el 500, el 700? Aquí, en lo único que debes de tener cuidado es que la distancia que tú pongas, que tú marques, tiene que ser la misma. ¿Sí? No te conviene, por ejemplo, en esta de 100, si aquí quieres poner el 300, no te va a alcanzar para poner el 500 ni el 750. ¿Sí? Bien, intenta hacerlo. Ahora, vamos, estas son las actividades que te sugiero para realizar en esta semana del 23 al 27. Espero tus evidencias y bueno, pues cuídense mucho, que estén muy bien.